Muy buenas tardes, señores estudiantes del proyecto de participación estudiantil. En el día de hoy voy a hablarles de cómo continuar haciendo nuestro trabajo del proyecto de participación estudiantil. Bueno, voy a recordarles que el objetivo del proyecto o los proyectos de vinculación con la comunidad, como se conocen, tiene estas fases. Tiene la fase de inducción, la fase de planificación, la fase de implementación y la fase de evaluación. En la inducción pues ya lo dimos a conocer la semana pasada, pero hoy vamos a hacer un pequeño recuento, ¿no? Tenemos los objetivos de las normativas del práctica del proyecto de participación estudiantil, que es el instructivo que ustedes tienen, ¿no? Y las habilidades para la vida. Entonces nosotros debemos aprender a desarrollar habilidades en nuestra existencia para poder hacer determinadas cosas. Les pongo un ejemplo. Si vamos a trabajar en una fábrica, debemos volvernos hábiles en este trabajo, si no, lamentablemente no van a contar con nuestros servicios. Otro ejemplo, ¿no? Una persona que vaya a trabajar digitando en una computadora debe ser hábil. Si no lo es así, pues otra persona que desarrolle las habilidades ocupará ese puesto. Hay que tener una cultura preventiva. ¿Qué es esto de la cultura preventiva, no? Nosotros saber adelantarnos a los hechos, ¿verdad? No esperar que las cosas pasen para decir por qué no lo hice, ¿verdad? Yo les hablaba un ejemplito de la cáscara de guineo, ¿no? Si la vemos en el piso, ¿no? Nosotros debemos de ver que esta cáscara puede causar un accidente. Entonces, para prevenirlo, vamos a tomar y dejarlo y botarlo en la basura. Eso se llama cultura preventiva, ¿no? Metodología de aprendizaje basado en proyectos. Ya, en la vida, pues para que nos salga bien, debemos proyectar, debemos hacer proyectos, ¿no? Yo les pongo un ejemplo. Ustedes se levantan en la mañana y deben tener un proyecto de lo que van a hacer ese día. Primero van a desayunar, luego van a ir al colegio, van a hacer las tareas, luego van a hacer las diferentes cosas que se ven que hay que hacer en la casa, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama metodología basada en proyectos. Emprendimiento en proyectos sociales. Los emprendimientos de proyectos sociales son todas aquellas actividades que realiza el ser humano en la cual nosotros vamos a sacar algún tipo de beneficio. Estos emprendimientos pueden ser ya sea económicos, pueden ser sociales, pueden ser culturales, ¿no? Un emprendimiento no necesariamente tiene que ser con lucro económico, ¿no? Hay emprendimientos que nos dan satisfacción personal. Por ejemplo, un emprendimiento de el ornato de un parque no nos va a retribuir réditos económicos, pero sí nos va a retribuir satisfacción personal, ¿no? Bueno, eso un poquito hablando de la inducción. Ahora ya vamos a lo que nos toca ahora, la planificación. Entonces, verán, la planificación es exactamente nosotros conocer para poder hacer nuestro proyecto de vinculación con la comunidad, es saber hacer el árbol de problemas. Vamos a revisar esto que, repito, que es del árbol de problemas, ¿no? Bueno, un árbol de problemas. ¿Qué es un árbol de problemas? Es una técnica de investigación que se emplea para identificar una situación problemática y aquellos aspectos negativos que están relacionados a la misma, reconociendo la relación causa y efecto, ¿no? Entonces, el árbol de problemas es una técnica de investigación para identificar un determinado problema, ¿verdad? Y este problema tenemos que relacionarles cuáles son las causas y cuáles son los efectos, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué sirve un árbol de problemas? Esta técnica permite identificar potenciales áreas de intervención y visibilizar los potenciales resultados que podrían obtenerse tras la implementación del proyecto educativo interdisciplinario. Ya, para ser más prácticos, les voy a explicar esto del árbol de problemas con un ejemplo.
Y voy a tomar el ejemplo de la cáscara de maduro en el piso, ¿no? Entonces, esto sabemos que causa un problema, ¿verdad? Entonces, este problema de la cáscara de banano en el piso tiene una causa y tiene un efecto. Entonces, si nosotros podemos revisar la causa, como posibles causas tenemos que esa cáscara se le olvidó a alguien del recolector de basura rejuntarlo, o hubo un grupo de personas que estaba comiendo y dejó olvidado eso, o también puede ser que alguien lo puso con maldad, ¿no? Para que alguien se caiga, ¿no? Entonces eso sería una causa, ¿no? De este problema. Y ahora, ¿cuáles podrían ser los efectos de estas cáscaras de maduro, ¿no? Un efecto sería, bueno, que eso puede ocasionar un accidente. Y este accidente puede ser que a esta persona lo obligue, primero, a lastimarse, segundo, a poner en peligro su integridad física, y otra, pues imagínense, se golpea la cabeza y lo obliga a estar acostado cuántos días en su cama, y esta persona, si tiene que trabajar, tendrá que dejar de trabajar por estar en el cuidado por causa de este accidente, o algo más grave, puede ocasionar la muerte, ¿verdad? Entonces ya tenemos un problema con causas y con efectos, ¿no? Entonces, ahora, ¿para qué sirve el árbol de problemas? Pues el árbol de problemas servirá para nosotros hallar solución a este problema, ¿no? Entonces estamos hablando de la cáscara de guineíto que está ahí. Entonces gracias a esta técnica, que ya vamos a saber cuáles son las causas y cuáles son los efectos, pero con esto vamos a dar solución a este problema, ¿verdad? Vamos a ver cómo desarrollar el árbol de problemas. Bueno, el árbol de problemas vamos a dibujar un arbolito. Por aquí lo tengo, ¿no? Aquí está el arbolito, ¿no? Entonces, en el arbolito, esto tienen ustedes en su instructivo, ¿no? Vamos a dibujarlo un arbolito con buenas raíces, con un buen tronco y buenas ramas con hojas, ¿no? Entonces, en la parte central del tronco vamos a poner el problema. En las raíces vamos a poner las causas y en las ramas vamos a poner las consecuencias o el efecto, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que yo les hablé de la cáscara de guineo? Entonces aquí pondríamos el problema, ¿verdad? Hubo una cáscara de guineo en el piso. ¿Cuáles son las causas? Alguien lo dejó botando, el recolector de basura se olvidó de llevarlo, o otra persona lo puso para que alguien se caiga con maldad. Esas serían las causas, ¿no? Y los efectos serían se puede resbalar una persona, yo mismo me puedo resbalar, esto puede causar un accidente y ocasiona que el señor sufra daños a su integridad física, o inclusive puede causar la muerte. Ya tenemos las causas y los efectos, ¿no? Entonces, aquí en este árbol de problemas, nosotros hemos puesto como tema central, no sé si se alcanza a ver, inexistencia de botadores informales de basura, ¿no? Entonces ya tenemos aquí lo que es nuestro árbol de problemas, pero es necesario nosotros saber formular un problema, ¿verdad? Entonces, para nosotros saber formular un problema, aquí, ¿cómo desarrollar un árbol de problemas? Ya verán, hay algo claro para nosotros desarrollar un problema. Esta partecita. Se debe evitar que los estudiantes incurran en un error muy frecuente que se comete al momento de elaborar el árbol, el mismo que consiste en plantear especificaciones del problema con la negación o falta de algo. Es decir, en un problema no podemos poner nosotros no hay esto, o falta algo, o falta esto, no. Ese no es el tipo de realizar un problema, ¿no? Aquí les tengo unos ejemplos de cómo formular un problema. Ya miren, aquí tenemos ejemplos mal formulados. Dice, no existe un generador de energía eléctrica en la comunidad. El colegio no está limpio. Como pueden ver, lo que nos envían es que no apliquemos el término no existe o no hay, ¿verdad? Esas
términos no podemos utilizarlos en la solución de un problema. Entonces, miren, un tema bien planteado para no existe un generador de energía eléctrica. Un tema bien planteado sería así: limitada producción de energía eléctrica durante el día, ¿verdad? No estamos diciendo la palabra no hay ni no existe. Entonces ya estamos poniendo limitada, ¿verdad? Estamos sustituyendo ese término. Otras que dice el colegio no está limpio. ¿Cómo podríamos hacer un tema bien hecho de esto, no? Alto índice de basura que se produce en el colegio. Entonces ya no estamos utilizando el término no existe, ¿no? Entonces, en base a este ejemplo del alto índice de basura que está aquí, lo hemos puesto en nuestro árbol de problemas. Aquí lo hemos puesto con este tema: inexistencia de botadores informales de basura junto al colegio. Entonces, ¿cuáles serían las posibles causas? Desconocimiento de los procesos de reciclaje, carencia de basureros, bajo compromiso institucional y comunitario, serían como las causas de este problema. ¿Cuáles serían las consecuencias o efectos? Aparición de roedores en el interior de la institución educativa, malos olores, afectación de la imagen de la institución y presencia de insectos Entonces, como pueden ver, ya nosotros hemos hecho un árbol del problema con un tema, con sus causas y sus consecuencias. Bueno, avanzando ahora para formular un problema. Ya. Bueno, el problema debe despertar verdadera motivación, inclinación o interés a los estudiantes. Es decir, el problema debe gustarnos, debe causarnos una enorme satisfacción de hacerlo. No podemos hacer un problema que no nos guste, un tema que no nos guste. Ya, debe existir conocimiento básico del tema que vamos a escoger. Por ejemplo, si yo les pongo de la cáscara de basura, de maduro o de recolección de basuras, hay temas que se los conoce. Ahora, ¿qué tal si nosotros cogemos un tema que es desconocido? Yo les pongo, por ejemplo, un tema de la radiación química o la radiación nuclear. Es un tema que se desconoce. Entonces, temas como ese no podemos tomarlos. Deben ser temas que nosotros los podamos manejar. Bueno, el problema debe ser novedoso y de actualidad, ¿verdad? O sea, debe ser un problema actual. Pongamos ahí el COVID-19, hay la basura, hay la contaminación. Debe ser actual el tema, ¿sí? Novedoso. Pongamos un tema que ya ha pasado de moda, ¿no? El uso del telégrafo. El telégrafo ya dejó de existir hace más de 50, 60 años que ya no se lo utiliza. Entonces es un tema que ya pasó de moda. Y debe existir la suficiente información del problema, es decir, el tema que ustedes van a tomar deben tener la información necesaria para este tema, ¿no? Y verificar que el problema no sea demasiado amplio ni restringido, es decir, no podemos extenderlo mucho. Si nos vamos a la basura, tomamos un tema de recolección de tachos de basura, solo sería eso. No podemos decir, bueno, recolección de basura de nuestro parque, de nuestro barrio, de nuestra ciudad. Es un tema muy amplio, pero si nos centramos exactamente, pongamos recolección de basura en el parque de mi comunidad. Es un tema que no está muy amplio, ¿no? Que lo podemos manejar, ¿no? Entonces verán, aquí les voy a poner un ejemplo de cómo hacer el problema. Un problema siempre debe ir con signos de interrogación a manera de pregunta, ¿verdad? Como ya nosotros tomamos este tema, que regrese de aquí, de inexistencia de botadores informales de basura junto al colegio. Ese sería el tema. Ahora, esto para hacerlo problema, le podemos poner de esta manera: cómo reducir los potenciales focos de insalubridad existentes en el colegio Dr. Camilo Gallegos Domingo de la ciudad de Quinde durante el año lectivo 2020-2021. Entonces ya tenemos el problema, ¿verdad? El problema como lo dije, con signos de pregunta. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a hacer ya el árbol de soluciones. ¿Se acuerdan que hicimos el árbol de problemas? Pues bien, ahora vamos a hacer el árbol de soluciones, pero ya con este tema, con el problema exactamente, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del árbol de soluciones. Bueno,
Ya con el problema seleccionado objeto del proyecto educativo interdisciplinario, los estudiantes de prácticas de proyecto de participación estudiantil constituirán el árbol de soluciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el árbol de soluciones? Igual que antes, ¿no? Vamos a dibujar en la pizarra un árbol que tenga raíces, tronco y ramas, ¿no? Ahora, transformar el problema central que consta en el árbol de problemas a objetivo general, ¿no? Vamos viendo esto con un ejemplo que está acá, ¿no? Aquí está, ¿no? Miren cómo tenemos. Escuchen lo que dice aquí. Transformar el problema central que consta en el árbol de problemas en el objetivo general. Es decir, este problema que está acá de los botaderos de basura lo vamos a transformar ¿en qué? En un objetivo general acá en el árbol de soluciones. Entonces aquí está, miren. A ver si lo hacemos un poquito más grande. Dice: disminuir los potenciales focos de insalubridad causados por la basura que se encuentran junto al Colegio Dr. Camilo Gallego Domínguez en el año lectivo 2020-2021. Es decir, ya este problema que les dije hace ahorita, que lo hicimos a manera de pregunta, que está aquí, ¿verdad? Ya lo hemos puesto en el árbol de soluciones, en el tronco, como un objetivo general, ¿verdad? Como un objetivo general, es decir, como dice aquí, transformar el problema central que consta en el árbol en un objetivo general. Entonces, en base a este problema que está aquí, que les puse en el ejemplo, vamos a poner un objetivo general. ¿Y cuál es el objetivo general que ponemos en el árbol de soluciones? ¿Verdad? Disminuir los potenciales focos de insalubridad causados por la basura que se encuentra en el Colegio Dr. Camilo Gallego Domingo en el lectivo 2020-2021, ¿verdad? Entonces ya tenemos en el árbol de soluciones ya el problema, ya lo hemos convertido en un objetivo general, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo general? Disminuir, regresemos aquí, disminuir los potenciales focos de insalubridad, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las causas, no? Aquí nos dice, aquellas situaciones negativas que se identifican en el árbol de problemas se convertirán en situaciones positivas. Es decir, todo lo negativo que aparece en el árbol de problemas, todo lo negativo lo vamos a transformar en positivo. Entonces, de esta manera, las consecuencias o efectos del problema se van a ubicar en las ramas del árbol, donde deben convertirse en metas o fines de alcanzar, ¿verdad? Es decir, que en el árbol de soluciones, las consecuencias o efectos, es decir, las consecuencias o efectos que hay en el árbol de problemas, aquí, estas de aquí, en el árbol de soluciones se van a convertir en metas o fines. Veamos el árbol de soluciones. Miren cómo se transformaron aquí en el árbol de soluciones. Esto ya se transformó, en vez de causas, se transformaron en metas. ¿Cuáles son las metas? Reducir la aparición de insectos que se posan en los residuos manejados de forma correcta. Eliminar malos olores que afectan a la institución y el sector. Mejorar la imagen de la institución con el apoyo de la comunidad. Y disminuir la aparición de roedores que ingresan a la institución educativa. Como pueden ver, en el árbol de problemas ya tenemos el objetivo general que salió del problema anterior y las consecuencias y efectos se transformaron en metas. Continuemos. Ahora dice, las causas del problema que fueran ubicadas en las raíces del árbol se transformarán en medios y acciones a implementarse. Es decir, las causas que están en el árbol de problema o en las raíces del árbol se van a transformar en medios o acciones concretas para implementarlas en el trabajo. Revisemos para atrás en el árbol de problemas, que era esta, ¿no? Miren las causas cuáles eran: desconocimiento del proceso de reciclaje, bajo compromiso institucional y carencia de basureros. Entonces, esas causas que se transforman en el árbol de soluciones se transforman en, aquí dice,
se transformarán en medios y acciones concretas a implementarse, ¿no? Vamos a ver aquí en el ejemplo, ¿no? Aquí está, miren las causas se transforman, volvamos a repetir que decía, las causas del problema se transformarán en medios y acciones concretas a implementarse, ¿no? Veamos acá, ¿se acuerdan que les dije que las causas eran que no había basureros? Bueno, ahora estos se van a transformar en metas. Una meta es establecer procesos de sensibilización sobre la importancia de reciclaje orientados en la institución educativa y el sector. Trabajar con las autoridades de la institución educativa y líderes del barrio para fomentar el cuidado de la institución y del barrio. Gestionar o elaborar basureros con material reciclado para ubicarlos en la institución educativa y en el barrio. Ya. Entonces, queridos jóvenes, verán, les ruego que traten de revisar este video en donde, haciendo una retroalimentación, hemos hablado del árbol de problemas, para qué sirve el árbol de problemas, cómo vamos a desarrollar un tema, cómo vamos a formular el problema. ¿Se acuerdan que no se puede utilizar las palabras negación o falta de algo? Aquí le damos unos ejemplos de ejemplos mal formulados y ejemplos bien formulados. Y está también un ejemplo de un árbol de problemas. Recuérdense como yo le hice el ejemplo de la cascarita de banano, ¿no? Entonces, esos se van a poner a trabajar, ¿sí? Yo quiero que se pongan a hacer su árbol de problemas con su árbol de soluciones y empiecen a enviarlo a los compañeros para que les podamos revisar, ¿no? Aquí hay unas 3 links que les van a servir muchísimo, están en YouTube, para que ustedes puedan un poquito estudiar más a fondo qué es esto del árbol de problemas. Y recordarles que este documento que les estoy presentando yo ya se los envié en un formato web para que lo vean. Entonces, quiero que se pongan a revisar y con este video traten de hacer este trabajo del árbol de problemas y el árbol de soluciones. Eso nomás sería, queridos jóvenes, y no se olviden de hacer las consultas a sus tutores para ver cómo van en su trabajo, ¿sí? Nada más por ahora, me despido, muchas gracias.